La era paleolítica marca la génesis cultural de la humanidad, cuando los primeros humanos se separaron de sus parientes antropoides al comenzar a fabricar herramientas y usar fuego. La península de Corea estaba habitada por humanos por alrededor de 700.000 años. Sus primeros habitantes fueron cazadores y recolectores que se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento, y generalmente vivían en cuevas o cerca de ríos. Aunque siempre se creyó que la península no fue habitada, excavaciones muestran herramientas tales como monolitos, piedras talladas y herramientas básicas para la caza. Se cree que la península fue habitada por gente de Siberia, por lo que no se considera a las razas del Paleolítico de la península como ancestros directos de la gente coreana de la actualidad. En la Edad Neolítica, las personas comenzaron a adaptarse al entorno natural cambiante después de la Edad de Hielo. Este periodo está marcado por la creación de piezas de barro y herramientas de piedra molida, también la fundación de los primeros asentamientos. Hasta ahora se han encontrado alrededor de 400 ruinas neolíticas en toda Corea, en forma de viviendas, tumbas, túmulos y más. Algunas de las ruinas más conocidas incluyen Amsadong en Seúl, Osanri en Gangwon-do y Dongsan-dong en Busan. Las personas del Neolítico construyeron cabañas cerca de mares o ríos, donde la comida y el agua eran más abundantes. Practicaban activamente la pesca, la caza y la recolección de plantas silvestres. Este periodo también vio la introducción de las primeras formas crudas de agricultura con el cultivo de mijo italiano y mijo común. Las herramientas y armas hechas de piedra y hueso molido mejoraron la capacidad de las personas para recolectar alimentos, mientras que la loza les permitió almacenar y cocer alimentos. Llevaban formas simples de ropa, hechas de hilo tejido o pieles de animal, y se decoraban con jade, huesos de animal, cuerno y concha. Se comprometieron activamente con varios grupos alrededor del archipiélago japonés, el noreste de China y la provincia marítima. El periodo Gojoseon, en Corea equivalente a la Edad de Bronce, comenzó alrededor del siglo XV a.C., con el uso cotidiano de cerámica mumun, herramientas de piedra y herramientas de madera. Durante el periodo solo unas pocas personas poseían herramientas de bronce, las cuales servían como símbolos de autoridad o como instrumentos rituales. La agricultura continuó desarrollándose, incluido el comienzo del cultivo de arroz, lo que condujo a la formación de asentamientos más grandes que se asemejaban a las aldeas rurales de hoy en día. Notablemente, esta era también vio el establecimiento de las clases sociales y la aparición de la primera nación coreana de Gojoseon. Gojoseon duró hasta la Edad de Hierro, floreciendo principalmente en el noreste de la península coreana y desafiando a las dinastías Yan, Qing y Han de China. De hecho, Gojoseon fue lo suficientemente poderoso como para derrotar a los Han en un conflicto temprano de una guerra que duró aproximadamente un año. Sin embargo, la guerra prolongada eventualmente desencadenó conflictos internos que provocaron el colapso de Gojoseon en 108 a.C. Los tres reinos ocuparon partes de Manchuria, la actual China, Rusia y la península coreana. Los reinos de Baekje y Silla dominaron la parte sur de la península, mientras que el reino de Goguryeo controlaba la península de Liaodong, Manchuria y la mitad norte de la península de Corea. Los tres reinos compartían una cultura e idiomas similares. Sus religiones originales eran chamánicas, pero fueron cada vez más influenciadas por la cultura china, particularmente el confucianismo y el taoísmo. En el siglo IV, el budismo se introdujo en la península y se extendió rápidamente, convirtiéndose en la religión oficial de los tres reinos. El reino de Goguryeo surgió a lo largo de la parte media del Angkokgan. Al conquistar regiones vecinas, el reino finalmente abarcó un área enorme, desde el río Liao hasta la parte central de la península de Corea. Manteniendo sus propias tradiciones culturales, Goguryeo también abrazó activamente diversas culturas de China, así como de Asia Central y del Norte. Por lo tanto, la cultura Goguryeo fue dinámica y práctica y ejerció una tremenda influencia en Baekje, Silla y Gaya, incluso cruzando el mar hacia Japón. Los murales de las tumbas de Goguryeo
se encuentran entre los legados culturales internacionalmente conocidos de Corea. Los temas más frecuentes de los murales eran las costumbres diarias, los patrones decorativos y las deidades guardianes de las 4 direcciones. En el budismo son 4 los lokapalas principales, o los guardianes de las 4 direcciones, pertenecientes a las 4 direcciones fundamentales. Al este se encuentra Indra, el dios del cielo y las tormentas, y Ama, dios de la justicia y de la muerte, está en el sur, Varuna, el dios de los mares, al oeste, y Kubera, el dios de la fortuna, en el norte. La cultura Goguryeo pasó a Silla unificada y Baekje, y así se formó la columna vertebral de la cultura coreana. El reino de Baekje era un estado que se originó en el país de Baekje, que se estableció en la cuenca de Hangang por los colonos de Buyo, que integraron gradualmente las regiones de Mahan. Después de eso, cuando el estado trasladó su capital a Unjin, Gongyu en la actualidad, y Sabi, Buyo en la actualidad, floreció como una cultura única. El periodo de Hanseon, marcado por el establecimiento de la cultura Baekje, fue abierta e internacional. Estas características son confirmadas por sitios de vivienda como la tumba Sokjong-don, Monchon-to-son y Puknak-to-son. Durante el periodo Unjin, el estado abrazó activamente la civilización china avanzada y se convirtió en una cultura de poder. Puede ser conjeturado por la tumba real del rey Muryeong y los artefactos excavados que indican la relación con la dinastía del sur de China. La cultura Baekje alcanzó su cima en el periodo Sabi, entre el 538 al 660, cuando las artes plásticas originales y sofisticadas tecnologías artesanales se desarrollaron por completo. Fue durante este periodo que se hizo el quemador de incienso Baekje, el epítome del mundo espiritual y las habilidades artísticas del pueblo Baekje. Por otro lado, la cultura Baekje se transmitió incluso al antiguo Japón desde los primeros años y ejerció una gran influencia en la formación del antiguo periodo de Asuka en Japón. La Confederación Gaya se desarrolló gracias a los abundantes recursos de hierro disponibles en las regiones medias y bajas de Nakdong-gun, anteriormente territorio de Byung-han. En sus primeras etapas, Gaya se centró en Gungwan-Gaya en el área de Gimhae, de Gyeongsang-namdo, que se convirtió en el centro de comercio internacional, proporcionando hierro a Nannan y al antiguo Japón a través de rutas marítimas. A fines del siglo III d.C., la región aumentó su poder al abrazar la civilización del norte, haciendo que el centro de actividad se moviera hacia el norte a Dai-Gaya, en el área de Goryeo. Las excavaciones de los sitios de Gaya han arrojado cerámica inscrita con el Gran Rey, así como coronas de oro extravagantes, lo que demuestra que el estado era lo suficientemente fuerte como para competir contra Silla y Baekje. La cultura Gaya se caracteriza por tumbas de cámara de piedra excavadas verticalmente, cerámicas con curvas suaves, una proliferación de objetos y armas de hierro y técnicas de incrustaciones de oro y plata. En particular, artefactos excavados en las tumbas de Gaya ilustran la magnificencia de la cultura Gaya. El reino de Silla se originó en el estado de Saru, en la región de Gyeongju, y comprendía 12 jefaturas Jinhan de la parte sureste de la península de Corea. El reino gradualmente expandió su territorio al anexar pequeños estados vecinos, antes de declarar oficialmente las leyes de Silla en el siglo VI. Alrededor de este tiempo, el estado aceptó el budismo como un sistema de creencias gobernante, que en adelante sentó las bases para los pensamientos y acciones políticas y morales del reino. En 562, Silla anexó a Gaya, allanando el camino para la unificación. La cultura de Silla está representada por reliquias budistas, así como las tumbas de cámara de maderas distintivas cubiertas por montículos de piedra. Las coronas de oro y los aretes excavados en estas tumbas de madera se encuentran entre las artesanías de oro más espléndidas e impresionantes de todo el mundo, lo que le valió a Silla el título del País de Oro, y el budismo, que dominaba tanto la ley social como la creencia espiritual. Es importante destacar que la cultura Silla tenía aspectos internacionales, incluido el intercambio en el extranjero, como lo demuestran los artefactos extranjeros excavados en la región de Gyeongju, así como los rastros de la cultura occidental
que se encuentran en las figuras de los túmulos funerarios. El periodo unificado de Silla comenzó cuando Silla ocupó la región que se extiende desde el sur, desde Donggang hasta la bahía Wonsan, y conquistó Baekje y Goguryeo para formar un estado-nación unificado. La capital de Gyeongju tomó la forma de una ciudad-castillo que organizó y gobernó todos los asentamientos vecinos. Gyeongju se convirtió en una ciudad internacional a través del intercambio activo con el sureste de Asia, la dinastía Tang de China y Japón, y la cultura avanzada de la ciudad se difundió gradualmente en las áreas locales. Durante el periodo unificado de Silla, el budismo provocó cambios importantes en la sociedad y la cultura. La cremación se convirtió en la práctica funeraria preferida y las urnas funerarias reemplazaron las tumbas. Se construyeron importantes arquitecturas budistas, como el templo Bulguksa y la gruta Sokguram. Al integrar las culturas de Goguryeo y Baekje, Silla unificada formó la base de la cultura nacional. Silla unificada fue una época de gran producción artística en Corea, especialmente en el arte budista. Debido a que las tumbas del reino Silla en su mayoría eran inaccesibles para saqueadores, muchos ejemplos del arte coreano han sobrevivido hasta la actualidad. Los artesanos de Silla fueron famosos por su habilidad con el oro, cuyas técnicas comparten similitudes con las etruscas y griegas, ejemplificado en los aretes y coronas de oro. Artefactos hallados en tumbas representan a personas de ojos azules, con técnicas muy similares a las europeas, lo que hace a muchos creer que la ruta de seda se extendió hasta Corea. Bulguksa es un templo principal de la orden Yogye del budismo coreano en la provincia de Gyeongsang del norte en Corea del Sur. Es el hogar de 7 tesoros nacionales, entre ellos las pagodas de piedra de Dabotap y Sokgatap, el Chongunggyo, puente de la nube azul, y 2 estatuas de Buda en bronce dorado. El templo está clasificado como sitio histórico y escénico número 1 por el gobierno de Corea del Sur, y en 1995 Bulguksa fue agregado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con la gruta Sokguram. La gruta Sokguram es una ermita y parte del complejo del templo Bulguksa. Se encuentra a 4 kilómetros al este del templo de Bulguksa en el monte Tohamsan en Gyeongju, Corea del Sur. La gruta domina el mar del este y descansa a 750 metros sobre el nivel del mar. Está clasificado como Tesoro Nacional número 24 por el gobierno surcoreano y en 1995 fue agregado a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con el templo Bulguksa. Ejemplifica algunas de las mejores esculturas budistas del mundo. La gruta es un símbolo de viaje espiritual al nirvana. Los peregrinos debían comenzar en Bulguksa o a los pies del monte Tohamsan, una montaña sagrada de Silla. Había una fuente en la entrada del santuario, donde los peregrinos podían refrescarse. Dentro de la gruta, la antecámara y el corredor representaban la tierra, mientras que la rotunda representaba el cielo. La gruta está conformada por cientos de piedras de granito. No se utilizó mortero y la estructura se mantuvo unida en su lugar por remaches de piedra. La construcción de la gruta también utilizó ventilación natural. El diseño básico de la gruta incluye una entrada arqueada que conduce a una antecámara rectangular y luego un estrecho pasillo bordeado de bajorrelieves que conducen a la rotunda principal. La plaza central del santuario de granito es una estatua de Buda sentado en un trono de loto con las piernas cruzadas. El Buda tiene una expresión serena, de meditación, rodeado por 15 paneles de bodhisattvas, arhats y antiguos dioses indios, acompaña de 10 estatuas en nichos a lo largo de la pared de la rotunda. La gruta también contiene 40 figuras diferentes que representan principios y enseñanzas budistas. La gruta misma fue construida alrededor de estas estatuas, con el fin de protegerlas de la intemperie. El techo de la gruta, decorado con medias lunas, y la parte superior, decorada con una flor de loto. Los arquitectos de Silla utilizaron la simetría y emplearon el concepto del rectángulo dorado. Después de terminarse el periodo de Silla unificado, nació el reino unificado de Goguryeo o Goryeo, de donde surgió el nombre Corea. Durante esta época se construyó más que todo templos budistas, festivales que perduran hasta la actualidad y mucha cerámica, lo cual es muy importante para la cultura coreana.
todo con influencias budistas. El final de Goguryeo fue debido a la conquista de Mongolia. Corea y China logró desterrar a los mongoles, los que habían terminado con el reino de Goguryeo. Sin embargo, Corea quedó destruido tras la guerra. A pesar de todo, logró renacer y de allí surgió la dinastía Joseon, de 1392 a 1897. Se enfocó en Corea tradicional, tratando de conservar su cultura. A pesar de los problemas internos constantes debido a la cantidad de príncipes de la época, en 1469 el rey Sejong tomó el control. Allí sobresalió la cultura coreana más que nunca, especializándose en la literatura y la caligrafía. En cuanto al arte visual, se centró en retratos de los monarcas. Después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón perdió el control sobre la península coreana. Sin embargo, esto significó un nuevo conflicto militar llamado la Guerra de Corea, en el que se enfrentaron los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte por el control total de la península. Se llevó a cabo entre 1950 y 1953. El conflicto se inició como una guerra civil entre las diferentes facciones de poder coreanas que se disputaban el gobierno. Los comunistas establecieron un gobierno bajo el liderazgo de Kim Il-sung en el norte y los nacionalistas del gobierno Syngman-rhee en el sur. Sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se involucraron de manera directa y el combate se convirtió en una importante disputa internacional. La guerra terminó con un armisticio que estableció la separación definitiva de la península de Corea en dos países independientes, como los conocemos hoy en día. En Corea del Sur, el gobierno nacionalista mantuvo la dictadura de Syngman-rhee y quedó alineado con Estados Unidos. En Corea del Norte, Kim Il-sung instaló una dictadura comunista de parte de Rusia que perdura hasta hoy bajo el gobierno de su hijo Kim Jong-un. Las únicas manifestaciones artísticas de la época fueron las propagandas políticas, las propagandas de guerra, estampas y dibujos manifestando la crueldad de la guerra. Cuando Corea entró en la era global, varios movimientos y tendencias introdujeron alternaciones significativas en sus costumbres y tradiciones históricas. Corea se industrializó y adaptó varias tecnologías. También formó un número cada vez mayor de relaciones con países de todo el mundo. A medida que la modernización comenzó a afectar Corea, las regiones norte y sur del estado respondieron de diferentes maneras. Corea del Norte se volvió cada vez más comunista y Corea del Sur cada vez más capitalista. En Corea del Sur, la modernización y tecnología trajo cambios drásticos en la vida cotidiana. La globalización provocó que la región coreana desarrollase sólidas relaciones económicas y políticas con otros países. Actualmente, la cultura coreana ejerce una gran influencia en todo el mundo, principalmente a través de los medios audiovisuales, centrándose en el K-pop, series y dramas, películas y tecnología.